En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Y sale un río, vamos, desde aquí se escucha que parece un río, un arroyo. Hasta que esto termine, los bomberos no pueden venir porque si el agua no para de salir, ¿para qué van a quitar la calle aquí ahora? Quitando ahora mismo todo el agua que podemos y ya está, es lo que hay. Yo en mi casa empezó a salir por los enchufes, he tenido que reventar muros y es que está la cámara llena de agua y está saliendo un volcán de agua ahora. Miren, lluvias, desbordamientos, catástrofes naturales, ha habido toda la santísima vida. ¿Saben lo que hace distinto esta etapa o lo que debería hacer distinto esta etapa? Que al estar en el siglo XXI, que al haber avanzado, que al tener tecnología, que al tener presupuesto, que al tener más dinero, que al tener más riqueza, deberíamos ser capaces de mitigar los daños que provocan estos desastres naturales. ¿Qué ocurre en España? Justo lo contrario. El dinero está. De hecho, ha dejado de estar en nuestros bolsillos para estar en manos de tramas, de prostitutas colocadas, de sabe Dios qué tipo de programas que todos acaban en Venezuela, en radiotelevisiones españolas, por supuestísimo. El dinero ha dejado de estar en nuestras manos para estar en esos sitios. Pero ¿ha ido a inversiones hidrológicas? Cero. ¿Ha ido a inversiones en mantenimiento de trenes? Que ahora vamos a seguir hablando de ello. Cero. ¿Ha ido a inversión en empresas? Que vamos a hablar de ello. Sí, empresas, cuidado con este tema. Tampoco. ¿Ha ido a inversión en carreteras? Tampoco. ¿Ha ido para tener o destinado a tener una administración que funcione? Ni de broma, ni de broma. Vivimos la etapa de mayor saqueo fiscal nunca jamás conocida y de mayor desastre administrativo nunca jamás conocido. Te voy a dar una última hora precisamente sobre Grazalema, porque allí se está empezando a desalojar a los vecinos de las zonas más bajas, donde el río, dice el alcalde, se sale literalmente por las calles. Han desalojado ya a 60 personas. Hay que decir que este municipio tiene menos de 2.000 habitantes y lo que nos están contando es que, claro, allí ya se han superado los 470 litros de precipitaciones en el municipio, una cantidad que lo que ha hecho es que, claro, el subsuelo sea incapaz de tragar toda el agua por el cauce subterráneo natural y el río, como decía el alcalde gráficamente, pues se haya salido por las calles. Lo que le preocupa al alcalde, según dice, es la presa que abastece al municipio, porque dice que en estos momentos la capacidad de desembalse es menor a la de entrada de agua. Claro, sobre todo. Luego vamos a tener un experto, es un ingeniero de caminos y es un experto en materia de presas, que nos va a explicar qué es lo que ocurre con la mitad de los embalses, es decir, de las presas. El embalse y la presa contiene el agua dentro del embalse. ¿Y saben lo que ocurre? Que están averiados los sistemas de desagüe. ¿Saben lo que significa? Que se te empieza a llenar, y a llenar, y a llenar, empieza a llegar el agua arriba, empieza a hacer presión en la parte que es más débil, que es la parte superior, y como no puedes desaguar, porque está estropeado, repito, en el 50% de las presas. Luego nos lo va a explicar. Esta es la España que hemos construido, ¿cómo se llamaba? La del escudo social, ¿verdad, Carmen Tomás? Bienvenida. Sí, del escudo social con el que nos están dando la cabeza. Sí, de todas maneras, hay un dato, en Grazalema está lloviendo tanto como en Madrid en todo un año. Imagínate, o sea, en un pueblito. El escudo social, bueno, me parto. Porque si necesitamos escudo social, ¿dónde está el cohete genial? O sea, es que dices, pero vamos a ver, o cohete o ayudas. ¿Qué es de qué estamos hablando? O sea, estos son más de o inversiones o trama. El saqueo es monumental. O sea, el otro día el informe de Juan de Mariana sobre lo que significa para cada español el hecho de no haber deflactado la tarifa ni modificado los mínimos exentos desde hace como 10 años. O sea, una cosa espeluznante. Y sin embargo, pues no hay dinero para, ya no solamente para las infraestructuras, sino es que tampoco puedes llamar para pedir la pensión, tampoco puedes llamar para pedir el paro, no puedes llamar para nada, y no hay nadie, no hay cita previa, no puedes ir en persona, o sea, un puñetero desastre. Alejandro Entramasaguas, bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. Vamos a irnos también, porque hoy había otro foco informativo y era la reunión de Óscar Puente con una cosa o una versión extraña de sindicatos ferroviarios, y lo digo literalmente. Nosotros, cuando empezó toda esta historia, después del accidente de Adamuz, 46 personas fallecidas, por cierto hay que recordarlo, un abrazo enorme a todas las familias, empezamos a contactar con gente, y el primer sindicato que nos atendió de una forma totalmente amable y totalmente sincera y normal en medios de comunicación y cuando ocurren desgracias, fue el sindicato ferroviario, Rafael Escudero. Hablábamos con él totalmente normal, pedía cosas muy sensatas. Bien, no les han llamado para las reuniones con Óscar Puente, pero han llamado al SEMAF, al sindicato de maquinistas. Vale, el sindicato de maquinistas, nosotros intentamos contactar con ellos y, bueno, o no encontraban tiempo, o la agenda estaba llena, o sabe Dios qué. Bueno, yo no me voy a meter con nadie, y menos en una situación de un accidente, en cuestiones de estas. Pero resulta que en esas reuniones Óscar Puente pues ha citado a este sindicato, al sindicato de maquinistas y
a UGT y a comisiones, que ni estaban ni se les esperaba durante toda la defensa de las víctimas, de los maquinistas, de los ferroviarios, de las tripulaciones. Repito, ni estaban ni se les esperaba. Y de pronto aparecen como paracaidistas en esta reunión. Bien, ha aparecido, me imagino que se debía sentir muy cómodo, Óscar Puente, y ha aparecido con 0 propuestas en materia de incremento de inversión en mantenimiento. 0, como un donut, pero sin azúcar, amargo. Bien, eso sí, simultáneamente en Cataluña estaban anunciando más inversión en mantenimiento, un nuevo cese de otra persona en Renfe y una oficina de prevención de mantenimiento para vigilar cómo se hacen esas inversiones. En Cataluña sí, que deben ser de otra raza. Vale, en España o para el resto de españoles, no. Para el resto de españoles, nada. La verdad es que no tiene absolutamente ningún sentido y sobre todo lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde ha estado Comisiones Obreras y UGT durante todos estos últimos días? Pero lo relevante es que el sindicato de maquinistas, que por cierto mañana tienen otra reunión con Óscar Puente, ya han dicho hasta la saciedad que el Ministerio de Transportes no les está escuchando y que las propuestas que le están haciendo al ministro son de lo más normal. De lo más normal, como por ejemplo revisar todas las vías, poner fin de alguna manera a todas las incidencias que está habiendo, a los retrasos, y que la voluntad del ministro Óscar Puente es no, de alguna manera, negociar cosas que son de absoluto sentido común. Por lo tanto, y eso, Carlos, que lo que tú dices, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando del sindicato de maquinistas, que es un sindicato que, bueno, que no es que se haya posicionado a favor del gobierno, pero por lo menos tampoco no lo ha hecho en contra, ¿no? Y que tampoco creo que en el fondo estén muy contentos con Óscar Puente, después de que el ministro, en las horas más críticas de los días después del accidente, dijera aquello de que, bueno, que las quejas que estaban teniendo era por su estado anímico, ¿no? Que no era el más adecuado, dando un poco a entender que, bueno, que efectivamente el suflé emocional, ¿no? Que fue una expresión que daba vergüenza ajena. Bueno, pues dejadme que hablemos o que llamemos a Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, con el que vamos a comentar 2 cosas, una de trenes, otra de presas, por la situación en la que empieza a estar el tema del agua, o mejor dicho, por la situación en la que vuelve a estar el tema del agua. Bien, pero la noticia en materia de trenes también era alarmante, una vez más. Bien, les leo el titular. La UE, la Unión Europea, avisó en 2022 del final de la vida útil. Final de la vida útil es que se van a romper las vías. Bien, del final de la vida útil de las vías de la línea justo la Madrid-Sevilla, es decir, justo donde está el tramo del accidente con 46 personas fallecidas de Adamuz. Repito, les avisaron de el final de la vida útil. El Banco Europeo de Inversiones, de hecho, concedió al Gobierno un préstamo de 90 millones de euros. Justificación: había que mantener los estándares de seguridad en la ruta Madrid-Sevilla. Se suma a la otra noticia, 111 millones concedidos o sacados de fondos europeos con la misma finalidad. Es decir, 111 más 90... Y se supone que unos cuantos miles de millones que se supone que también les llegaron de los fondos europeos, según ellos mismos, más la de lista de los 100, nacionales. La lista de los 100 mayores receptores de fondos europeos. ADIF, Ministerio de Transportes. ¿Dónde está todo ese dinero? Esos son 200 millones. Más pero lo eso asignado, estamos hablando de miles. Efectivamente. Bueno, pues nos está escuchando ya Jesús Contreras. Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal estás? Nada, un placer. Vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, le pregunto, ¿vuelven a salir o surgen nuevas informaciones, nuevas noticias, en este caso de la Unión Europea, que nos avisó ya en 2022 del final de la vida útil de vías que casualmente coinciden con el tramo del accidente? ¿Se podía haber evitado este accidente, Jesús? Hombre, con mantenimiento yo creo que sí. Yo creo que con un mantenimiento adecuado y permanente desde hace años no tiene por qué haber este accidente. Y Este accidente está provocado por una falta total de mantenimiento de la vía y del balasto. Sí, sí. Del balasto, que claro, tiene que amortiguar la vía en caso de que el balasto esté mal o incluso la estructura esté mal. El punto de fatiga o la posibilidad de que acabe destruido o deteriorado el rail es superior, ¿verdad? Sí, vamos a ver, el balasto es exactamente una función de un muelle continuo y flexible, que tiene un coeficiente de balasto que es lo que le da el coeficiente de adaptación. Entonces, tiene unas condiciones muy rigurosas, tanto en la forma como en la densidad y la resistencia al desgaste, etcétera. Eso, cada vez que, digamos, la vía con el paso del tiempo se desalinea geométricamente, tiene que venir una máquina a batear para colocarla, levantarla y colocarla en su sitio. Entonces, ya con mucha edad el balasto se acaba redondeando. Del roce de unas piedras con otras, acaba siendo una especie de no digo una grava,
pero se acerca a una pierde característica. En ese momento, digamos que ya cuando pasa un vehículo de esto, del tren, pues la vía al final genera un bache y no recupera. Es decir, como si pierde flexibilidad el balasto, ¿no? Por llamarlo, por entenderlo un poco. No recupera y hace el bache. Y según las noticias que nosotros manejamos, en los últimos 10 meses, hasta 13 veces fueron a batear esa zona. ¿Eso qué quiere decir? Que ese balasto estaba muy deteriorado. Hace como 15 años hubo un problema parecido en alta velocidad francesa, en el París-Lyon, y levantaron todo el balasto. Le voy a decir al ministro que eso no se puede hacer, ¿no? Ya. Pues sí, se levantó todo el balasto. Pues Jesús, vamos de los trenes, que creo que está más que claro, a las presas. Lo digo porque ahora estamos viendo temporal, acumulación de agua, empieza a haber problemas ya de contención, hay mensajes ya y advertencias por parte de las cuencas hidrográficas. Vamos a hacer un repaso, si le parece, Jesús, de cómo están nuestras presas. ¿Cuentan con la inversión suficiente? ¿Están en buen estado o también están en situación de deterioro? No, están en situación de envejecidas. Son estructuras que tienen una edad media de 55 años. Pero hay más de 100, por ejemplo, que tienen más de 100 años. La mayoría se hicieron en la época de la dictadura famosa, del 40 al 75, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso se deteriora. El nivel, o sea, el valor del patrimonio de las presas españolas, según la propia Dirección General, está en torno a los 27.000 millones de euros. El número mágico que todo el mundo maneja y que mínimo para mantenimiento de unas estructuras, teniendo en cuenta su vida útil, viene a ser entre el 1 y el 2%, que quiere decir una vida útil entre 50 y 100 años. Entonces, en ese tiempo se supone que tienes que renovar todo. Entonces, eso supone que tendría un nivel de inversión del orden de los 600 millones anuales. Para que te hagas una idea, hay una publicación última hecha por una ingeniería de solvencia como es TIPSA, analizando exclusivamente los planes hidrológicos que han redactado las distintas comisarías y confederaciones. Supone, los técnicos de las confederaciones, estiman en una cantidad de 4.500 millones de euros los necesarios para volver a tener el sistema de presas de titularidad estatal al nivel que estaban, digamos, como nuevas. Eso significa, eso era en el plan hidrológico 2023-2033. Teniendo en cuenta que han pasado ya 3 años, quiere decir que en los que quedan, que no han hecho nada, tendría que invertir el orden de los 700 millones al año en mantenimiento de presas. Claro, yo estaba leyendo, Jesús, un informe de la Asociación Caminos, donde está precisamente ingenierías de caminos, canales, puertos y de ingeniería civil, emitido en octubre, el 1 de octubre de 2025. Informe que sobreentiendo que le tuvo que llegar, y si no que se lo hagan mirar, al gobierno. Y la verdad que el dictamen o los mensajes son terroríficos. O sea, de 375 presas de titularidad estatal, dependientes de confederaciones hidrográficas, el 75,7% carecen de planes de emergencia implantados. Exacto. Se hablaba también, además, de defectos en las propias presas, y algunos de ellos muy graves, y algunos de ellos sin capacidad o que estaban incapacitando el desagüe, teniendo en cuenta que encima muchas de esas presas sí pueden provocar un desastre en poblaciones civiles. Exacto. Ese informe se lo hicimos llegar a la ministra y con una solicitud de que nos recibiera para ver un poco, colaborar y explicarle la situación. Tenemos esperando la respuesta a día de hoy. ¿No les han contestado? No. Les hemos vuelto a mandar una carta ayer. Y a ver qué nos dicen esta vez, ¿no? Porque ya la cosa se pone cada vez más seria. Sobreentiendo que es en el Ministerio, Jesús, en el Ministerio de Transición Ecológica, ¿verdad, la señora Agesen? Exacto, exacto. Es que hay un tema, yo lo decía el otro día, o sea, me parece que en uno de estos programas, que yo no sé si coincidí contigo, decía, pero ¿cómo es posible que nos hayan dejado ir a 350 kilómetros por hora por una vía que ahora no pueden pasar de 150? Pues yo digo lo mismo. ¿Cómo es posible que puedan dormir tranquilos poniendo en riesgo la vida de muchísima gente con la idea de que, bueno, a ver si no pasa nada y no hacemos nada? Porque lo que no puede ser es que se haya invertido en el mantenimiento de presas en el último año que está el presupuesto de 2023, 16 millones de euros.
No 16 millones. Eso es lo que dicen ellos en su memoria. Y ayer el secretario de Estado hizo unas declaraciones en un programa de televisión que yo no he visto cosas más increíbles de acumular mentiras, ¿no? Vino a decir que habían doblado el presupuesto y lo cifró en 1.200, no sé qué, que habían doblado el presupuesto del año 2018. Y eso es mentira. O sea, confunde el presupuesto del Ministerio, bueno, lo confunde, digamos... Sí, intencionadamente, engaña, sí. Claro, confunde el presupuesto de todo el Ministerio con el de Aguas. Pero es que además es mentira. En el de Aguas, que son 570 millones, en el año 2023, último año con presupuesto, 150 millones se dedicaron, y lo dicen ellos en la memoria, a restablecer sistemas ecológicos en riberas de ríos, etcétera, etcétera. Otros 50 o 60 millones a derribar 95 pequeñas presas, algunas de ellas bien de interés cultural, por la idea de poder conseguir, y hacen ese alarde, de que han restituido 1.350 kilómetros de río para un menor, digamos, disfrute de los peces, entiendo yo, ¿no? Pues aquí se pone por delante la vida de los peces a la de las personas. Sí, sí. Pues con todas esas condiciones... Y si fuera solo de los peces, Jesús, porque aquí se pone por delante a la hermana piedra y al hermano arbusto. Sí, sí. Ah, claro, bueno, sí, pero que al final, en esa misma memoria se dice 16 millones en el mantenimiento de 168 presas, es decir, a 100.000 euros por presa. Cuando hay una propia declaración de la Subdirección General de Obras Hidráulicas en un congreso de grandes presas, que digamos lo que no se dan cuenta es que esto al final, como alguien lo diga, pues puede pasar lo que está pasando ahora. Ellos dicen que el 50% de sus desagües de fondo en sus presas están inhabilitados, son inoperativos. Y hay del orden de las 30 o 40 presas que los órganos de evacuación de avenidas superiores no están capacitados para desaguar la avenida del proyecto. Vamos, en resumen, Jesús, que hay presas que sí se pueden romper. Sin duda, o sea, vamos a ver, pasó en Forata. O sea, Forata se pudo romper. Y el iba a decir mentiroso. El mentiroso del secretario de Estado dijo que no había habido ningún peligro en Forata. Eso es mentira. O sea, la dieron por perdida porque hubo conversaciones. O sea, habría que pedirle al señor secretario de Estado que dijera los mensajes que se cruzó con el presidente de la Confederación Polo, porque la dieron por perdida. Y además comunicaron en un tiempo de 11 horas que fueron luego reduciendo a 5 y luego a 2. Y se quedó a 1 metro de desbordar por la margen derecha, no por coronación, sino por la margen derecha, de forma que hubiera vertido de forma descontrolada en el contacto del estribo de la margen derecha con el terreno. Y eso se lo hubiera llevado seguro. Jesús, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por explicarlo así de clarito. Venga, un abrazo. Nos vamos a publicidad, os doy la palabra y comentamos todo esto porque los datos son estremecedores. Estremecedores. Y que ni todas las campañas de fango del mundo van a conseguir tocar la honorabilidad de un señor como José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, que abandonen toda esperanza, que por ese camino no van a ningún lado. Que yo entiendo que hoy todo siempre es lo mismo, es intentar lanzar todos los bulos que se quiera, intentar devastar a alguien. José Luis Rodríguez Zapatero no solamente fue un excelente presidente y una excelente persona, sino que encima es una persona inmaculada. Dijeron lo mismo de Santos Cerdán, dijeron lo mismo de Coldo García Izaguirre, dijeron lo mismo de José Luis Ábalos, dijeron lo mismo de Pardo de Vera, y así podríamos seguir toda la noche. Dentro de poco no José Luis Rodríguez Zapatero, preocúpate. Si te defiende Óscar López, preocúpate. El del fútbol fango, que se ha inventado un nuevo deporte. Yo conocía el fútbol sala, ahora se ha inventado el fútbol fango. Claro, debe ser a lo que juega el Partido Socialista. ¿A qué juegas? ¿A fútbol fango? Claro, es que si no estoy en el fango, si no encuentro un bulo, es que no soy yo. Están nerviosos, porque la otra, el artículo 135 en vez de 155. O sea, luego lo vamos a escuchar. El argumentario es que ni se lo leen. Esto ya, era ni, como no lo retienen, no retienen el argumentario. Como el grupo de WhatsApp que desvelaste el otro día, Carlos, del Ministerio de Transportes, que se levantaban y ya ponían directamente bulo. Dices, pero bulo, ¿el qué? No me acabo de levantar y bulos. Además, les faltaba hasta el verbo. No sé, y veo bulos, ¿sabes? En ocasiones veo bulos, algo así, ¿no? Dice, no me acabo de levantar y bulos. ¿Y bulos qué? No sé, debe ser un tipo de colonia que utilizan ellos. Lo que no es un bulo es lo que nos acaba de contar este ingeniero, ese informe. Dejadme que recomendemos CalPlus. Vale, perdón.
que le felicitemos a nuestros socios y entramos con todo lo que nos ha dicho Jesús Contreras, porque es de una gravedad brutal. Lo digo porque luego nos vas a hacer, Sandra, además una actualización de cómo está el tema del temporal. Que repito, a mí esta historia maravillosa que se ha inventado el Partido Socialista, por lo visto son seres de luz, entre comillas, ¿verdad? Son seres de luz sin ninguna responsabilidad. Es una cosa maravillosa. Todo el día hablando del cambio climático, que por lo visto acaban de descubrir que en invierno hace frío, en invierno llueve, en primavera también, señores socialistas. Lo digo porque seguro que ustedes se sorprenden muchísimo y dicen, está lloviendo, en abril está lloviendo. ¿Quién sería aquel facha que dijo lo de en abril aguas mil? Seguro que era Franco, seguro. Bien, bueno, pues en invierno hace frío, llueve y hasta nieva, ¿vale? Y llegan temporales, sí, llegan temporales. Y en determinadas zonas, justo en la parte final del verano, ha ocurrido en España toda la santísima vida. ¿Saben lo que no ha ocurrido toda la santísima vida? Tener unos ineptos del tamaño de los que tenemos ahora, que en vez de invertir en infraestructuras, ya sean de carreteras, ya sean de trenes, ya sean de presas, se dedican a llevárselo. Unos acaban presos, o presas, o preses, ¿vale? Pero se lo llevan a tramas. Eso es lo que no nos había ocurrido en esta magnitud, a esta escala, nunca jamás. Repito, a esta escala de corrupción, nunca jamás. Vamos con el CalPlus, Sandra. Venga, CalPlus de Mundo Natural, un complemento, ya lo saben, rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Así que ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. La dedicatoria de hoy es para un socio desde la pandemia. Casi 6 años poniendo su empeño en que nosotros sigamos aquí. Es su cumple hoy, 59 primaveras. Qué menos que dedicarle el programa a Baltasar Delgado Callejo, de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Muchísimas felicidades y todo nuestro agradecimiento, Baltasar. Y para los oyentes recientes que aún no lo sepan, tenemos varias formas de contactar con el club. El teléfono 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues Baltasar, un abrazo enorme, un abrazo a todos San Sebastián de los Reyes, 59 años, feliz cumpleaños, 6 años en el club con nosotros, Carmen. Madre mía, qué maravilla, pero tiene que quedarse más. Entró en etapa de gobierno ya de Sánchez, pero necesitamos que siga con nosotros. Y además en el año 2020, somos buena de compañía incluso para aguantar a Pedro Sánchez. Es que el año de la pandemia tuvimos muchos socios que se solidarizaron, pero ahora también necesitamos... Sí. Hombre, ahora más que nunca, que es cuando más ataques estamos recibiendo. Hombre, esta historia del control de las redes que dice el mismo señor que vivía en casas pagadas por la prostitución y las saunas, alias Pedro Sánchez, así le llaman, por lo visto algunos, este mismo señor dice que es que ahora va a librar de la prostitución en redes a nuestros chavales. Pero por el camino ya te ha colado la morcilla política de voy a controlar redes porque hay discursos de odio. Veremos en lo que acaba esto. ¿Sabes lo que ha puesto hace una hora? A ver, asústame. Nuestro Pedro Sánchez. Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. ¿Los qué? Claro. Tecnooligarcas. Los tecnooligarcas. En referencia a Elon Musk. Sancho. A que no tiene Deja narices. que ladren, coma, Sancho, coma. A que no tiene narices de pedirle a Óscar López que pronuncie la palabra tecnooligarcas. No, tecnooligarcas. Tecno. Amarisú. Tengo 3 motivos. Tecno. Todo esto viene porque además. Era el mismo. Hombre, el que claro, dijo en un mitin. Son por 3 razones. Que hay que votar a Sánchez. Eso es Óscar López. Pero a uno y no me acuerdo. Cuando llegó la 3 era, no me acuerdo. No me ayudéis. Pero dejadme, si yo puedo. Solamente decir que hoy el cabreo de Sánchez, entre comillas, viene a raíz de que Telegram ha enviado esta tarde un mensaje a sus usuarios alertando de los planes de Pedro Sánchez de censurar Internet. Dice que establece un precedente para acabar con el anonimato y que enterrará opiniones opuestas y las reemplazará por propaganda. Y ese mensaje que ha llegado a todos los usuarios termina así: manteneos vigilantes, España, exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Eso no le ha gustado a Sánchez. Es que es surrealista. Dice, los menores de 16 y algunos adultos, ¿qué haces con ellos? Por cierto, dice los menores de 16 y le ha faltado decir a los cuales yo justo hasta 16 les quiero dar el voto. Dices, a ver si te aclaras. Sandra, haznos un repaso de cómo está la situación con el tema del temporal y comentamos lo que nos acaba de explicar Jesús Contreras de la Asociación Caminos, ingeniero de caminos, sobre cómo tenemos las presas. Pero vamos, les doy 2 flashes para que se hagan una idea. El 75%, en concreto el 75,7%, tienen problemas o en sus planes de emergencia o problemas de que tienen defectos. Defectos, por ejemplo, en los desagües. En concreto, en los desagües, es decir, no pueden desaguar. Si se llena demasiado la presa, pues a rezar el 50%. Y 4 de cada 10 de nuestras presas están mirando
Pues porque España es así, mirando hacia poblaciones. Vamos, que como se rompa la presa, pasa por encima de una población. Bueno, hasta ahora, lo decíamos antes, mañana lo que nos está diciendo la EMET es que va a haber 15 comunidades autónomas en alerta. 7 de ellas en alerta naranja, una sigue siendo Andalucía, y allí pues la Junta lo que está diciendo es que en estos momentos, lógicamente, lo que más preocupa son los derrumbes y los cauces. Y en este sentido hay que decir que la Confederación del Guadalquivir está enviando un mensaje alertando de la subida de todos los ríos de la cuenca por las lluvias persistentes. Lluvias que son generalizadas y que bueno, pues están provocando muchas incidencias. Concretamente, por ejemplo, en las distintas localidades de la Vega de Granada se están produciendo inundaciones en zonas de cultivo, cortes de carreteras y de camino y, como decimos, muchas incidencias en viviendas. Es la última hora que tenemos de un temporal que, bueno, lo decíamos antes, en el conjunto de Andalucía ha obligado a desalojar a lo largo del día de hoy a más de 3.500 personas. ¿Cuántos embalses en trambas aguas se han hecho nuevos? ¿Embalses, presas, pantanos en etapa del PSOE? Cero, absolutamente cero. ¿Cuántos se han eliminado? Que nos lo acaba de decir nuestro ingeniero de caminos. Claro, 95. Claro. Eliminadas y el gran argumento es, pero eran pequeñas. Ah, muy bien, hombre, muchas gracias. Pero es que este ingeniero que hemos escuchado antes nos ha contado varias cosas que son muy relevantes. La primera de ellas, que es la que más me ha llamado la atención, es a lo que tú acabas de hacer referencia. Es decir, el 75% de las presas no cuentan con planes de emergencia y esto es un auténtico escándalo porque obviamente ante cualquier problema que pueda surgir no hay absolutamente nada organizado de cómo las emergencias van a ir por los alrededores y máxime si hay poblaciones cerca. Y luego cuando ha hecho referencia a Hugo Morán, al secretario de Estado de Transición Ecológica, lo que es llamativo es, en primer lugar, cómo no ha dado cifras exactas de la prevención que se está gastando el Ministerio en todas las presas y luego cómo habló de la presa de Forata, ¿no? Cuando ocurrieron los hechos, él estaba de viaje oficial en Colombia y lo que dijo ayer en Telecinco concretamente fue que él estuvo encima de todo y que nunca hubo absolutamente ninguna duda. Hugo Morán, ¿no? hay que recordarlo porque algunos sí tenemos memoria, señor secretario de Estado, y sí, además, especialmente para reivindicar a determinados colectivos. Hugo Morán es la misma persona que allá, recién estrenado el gobierno del Partido Socialista, empezaron las sequías y les dijo a los agricultores, al campo que estaban con regadíos, les dijo la frase mítica suya de aquí no falta agua, sobran regadíos. Enhorabuena, señor Hugo Morán, enhorabuena. Madre mía. Yo lo que pienso es que esto que nos ha contado este hombre, aparte que se te ponen los pelos como escarpias, es otra más, pero esto ya es criminal, además. O sea, lo de las carreteras y lo de todas las infraestructuras, todo lo que no están haciendo, ya en 8 años, que ya está bien, es criminal, porque es que esto te puede llevar por delante a miles de personas. Y luego ya es un clásico que esta gente que legisla mucho nunca cuenta con nadie de los que saben de lo que van a legislar y luego hacen estas cosas que hacen que les salen fatal. Y luego no hacen caso de los informes de los expertos. O sea, estos son realmente expertos, no los que usted nombra expertos que luego no existen o se los ha inventado o son 4 amiguetes suyos. No, estos son expertos. Y le están diciendo esto y usted no hace nada. Es más, no engaña. No le hace ni caso, lo habrán tirado al cajón o ni puñetero caso. ¿Qué gobernante en su sano juicio no escucha está leyendo en la prensa que hay un informe, si es que leen algo, que es que hay un informe que asegura que el 75% de las presas españolas tienen defectos? No, los planes de emergencias o estructurales, efectivamente, se ponen en contacto contigo. Dicen, por favor, recíbanos que le queremos avisar de esto. Y no contestas. Bueno, Hugo Morán dijo abiertamente que eran bulos, que lo que se estaba diciendo de las presas son bulos. Pero es que también desde el sector aeronáutico se está alertando de deficiencias en las instalaciones en muchos aeropuertos, falta de personal, estado de determinadas instalaciones pésimo. O sea, que es que al final donde te pones a mirar... Efectivamente. Si en 8 años no haces nada en infraestructuras, eso es mortal. O sea, por algún lado va a petar. Ya ha petado por el lado del ferrocarril y espérate. Ahora, claro, vas a 50, pues a lo mejor no pasa nada. Pero hasta que lo arreglen todo eso, pues el tiempo que pasará y el dinero que le dedicarán. Pero es que luego empieza carreteras, empieza presas, empieza tal. ¿Dónde está el dinero que teníais para hacer todo eso? ¿Qué habéis hecho con todo ese dinero? La UME, que ha hecho acto de presencia, no lo sé, porque la opacidad vuelve a ser el rasgo característico, con este gobierno exactamente igual que en todas las gestiones que hace, de desastres, de no desastres, de todo. La UME es verdad que está actuando ya, no preventivamente, cuidado, está actuando porque ya hay situaciones de peligro. Y cito una de ellas porque, por ejemplo, la UME ha tenido que levantar un muro de contención en torno a la balsa
balsa de la mina de Alcóllar, que hay que recordar que es otra de esas adjudicaciones que también ha estado rodeada de escándalo, rodeado de sospechas por todas partes. Al final el juicio se ha cerrado sin una condena, pero había unas sospechas brutales con respecto a la adjudicación. Bueno, pues esa mina de Alcóllar tiene una balsa, que recordaremos además todos, que provocó hace ya muchísimo tiempo uno de los desastres ecológicos más importantes en España, pues ha tenido que ir la UME a apuntalarlo. Es decir, estamos en una situación de emergencia. No conozco el número de efectivos de la UME que ha ido, pero digo yo que teniendo en cuenta los avisos que están llegando, debería estar movilizándose y deberíamos tener información en la que supiéramos si han ido 500 personas, 1.500, 2.000, no sé, que se le estuviese poniendo en situación de prevención a efectivos del ejército. Es decir, tengo la sensación de que volvemos a lo mismo de siempre. Hombre, la ministra ha dicho, aquí está el ejército, para no ya, si lo queréis pedirlo, lo ha dicho de otra forma. Ha dicho, una fotografía, aquí está, no, ha dicho, el ejército está preparado, el de tierra, ya falta decir por tierra, mar y aire, esta vez vamos a ir y tal, pero no sabemos. A ver, es que Sara Agesen, números no dan. La ministra de Transición Ecológica está más preocupada de tener que dar explicaciones en el Senado de por qué la empresa de su hermano en la que trabaja su marido no deja de recibir contratos y subvenciones públicas que tener que hablar de todo esto, porque lo que es surrealista es que no haya dado explicaciones a todo lo que están denunciando los expertos, ¿no? Y los ingenieros. Y es surrealista que no hayan recibido a esta asociación de ingenieros de la persona que hemos escuchado y bueno, que nos ha dicho que mañana les van a volver otra vez a mandar el informe, ¿no? Es que tremendo. Yo lo siento mucho, pero solamente hay dos motivos para no escuchar. Uno, eres un inepto de tomo y lomo. No digo que sean sustitutivos, pueden ser perfectamente compatibles los dos motivos. Bien, uno, que seas un inepto de tomo y lomo y no tengas ni la más mínima sensación de responsabilidad hacia esa gente que te vota, hacia los españoles. Dos, que estés pensando que cuanto menos te pidan gastar, más tienes para las tramas. O sea, lo siento, pero son los dos únicos argumentos que se me ocurren. Y encima al siguiente le dirás, venga, ahora. Y repito, que son perfectamente compatibles, los dos argumentos. De hecho, nos está escuchando ya Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, vamos a hablar, porque antes escuchábamos a Óscar López, que decía que era una persona maravillosa, el mejor presidente que habíamos tenido, José Luis Rodríguez Zapatero. Que se ande con cuidado Óscar López, porque claro, si José Luis Rodríguez Zapatero es el mejor presidente, su jefe actual lo mismo se le molesta, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, que era maravilloso, que no había robado nada, y claro, hoy leemos en tu periódico, en Diogetti, que resulta que el momento en el que empezó a tener relación la famosa empresa esta, Análisis Relevante, donde estaba Julio Martínez, los que estaban consiguiendo el rescate de Plus Ultra. El momento en el que empezó a tener relación con la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero justo coincide con el inicio de la tramitación del rescate de Plus Ultra. Mientras nos dice Óscar López que es un presidente, o era un presidente, súper limpio, y José Luis Rodríguez Zapatero asegura que se llevó más de $500,000 contando IVA, pero que no tenía nada que ver con el rescate, y se lo llevaba justo de la empresa del señor que estaba pidiendo el rescate. Sí, efectivamente, porque además hasta ahora pues hemos puesto casi siempre en el marco temporal, hemos puesto el foco en marzo de 2021, ¿no? Que es el mes en el que el Consejo de Ministros, bueno, pues aprueba ese rescate de 53 millones para Plus Ultra, pero creo que vamos a empezar a tener que retrotraernos 6 meses antes, en septiembre de 2020, porque es un mes en el que hay unos cuantos hitos que yo creo que explican bastante bien el origen del rescate y del posible papel que haya jugado Zapatero en todo ello, ¿no? Porque no es solo que Plus Ultra haya iniciado la solicitud del rescate el 1 de septiembre de ese 2020, recordemos, año de la pandemia, un verano sin ningún tipo de operaciones, muy pocas operaciones aéreas, una compañía que tiene 4 aviones y que se ve obligado a vender 3, se queda con una. Bueno, pues el 1 de septiembre de ese 2020, Plus Ultra decide pedir el rescate, ¿no? Presenta al gobierno, oiga, necesito 53 millones de euros porque si no me voy al garete, ¿no? Soy una empresa estratégica y ustedes me tienen que ayudar. Bueno, pues en ese mismo momento, como hemos podido acreditar, es cuando comienza la relación de Análisis Relevante, la empresa del testaferro, el presunto testaferro de Zapatero, con la agencia de sus hijas, ¿no? What the fuck, una agencia de comunicación que, bueno, pues no sabemos cuánto ha cobrado de esta empresa, pero sí sabemos que le ha hecho un logo, una cosa bastante básica, y le ha hecho la maquetación de varios informes sobre negocios en Latinoamérica y demás. Bueno, curiosamente, como decimos, en el momento en el que se activan todos los resortes de la máquina de influencia de Zapatero para conseguir ese rescate de Plus Ultra,
pues empieza a fluir el dinero de análisis relevante en la agencia de sus hijas. Que es la agencia de sus hijas, WTF, que Dios bendito que nombre, es una empresa tan potente y tan comunicadora, que según empezaron a salir los escándalos, desapareció de redes sociales. Comunicaba tanto que decidió dejar de comunicarse. Y dicho esto, los focos suyos de negocio también son maravillosos, porque es que no falta una dictadura donde esté WTF. O sea, ni en una democracia, ¿eh? Pero no. Oye, que en Cuba, en Venezuela, en China. Y dices, oye, qué maravilla, qué afición, de verdad. Sí, es impresionante, ¿no? Porque efectivamente, como dices, parece que cubrimos un poco todo el espectro global, ¿no? De las dictaduras, narcodictaduras, hay un poco de todo. Está el tema de análisis relevante y, digamos, la parte latina, la parte venezolana, un Julio Martínez, grandes relaciones con Venezuela y demás. Está la parte del grupo AEGM, con el tema de África, Guinea, negocios, pues por esa parte del mundo que también conocemos, negocios de Ábalos y de la trama Koldo, pues por esa zona. Y sobre todo está la joya de la corona para Zapatero, que es Huawei. Yo quiero recordar que cuando empezamos en The Objective a informar sobre el tema de la relación de Huawei con las hijas de Zapatero, cuándo había comenzado, qué estaba haciendo su padre en ese momento, pues lo primero que hicieron las hijas fue eliminar cualquier logo que hubiera de Huawei en su página web, eliminar cualquier mención en sus reels, en sus, digamos, en sus menciones en redes que ellas sociales usaban para conseguir clientes. Bueno, pues desapareció cualquier mención a la empresa china. Bueno, Pelayo, en estos momentos creo que ha desaparecido también cualquier mención a análisis relevante, ¿no? Que es la empresa presuntamente instrumental que se habría creado para conseguir el rescate. Creo que ha desaparecido también la mención, ¿no? Ya tampoco fueron clientes. Queda solo creo, no sé si a lo mejor nos han dado cuenta, pero sí que hay un logo, un pequeño logo ahí que recuerda en la web que fueron clientes, pero han intentado limpiar hasta lo más profundo, ¿no? Como dices, las redes sociales... Han hecho un Álvaro García Ortiz, ¿no? Sí, efectivamente, pero por ejemplo, también da paso un poco a veces a la comedia, ¿no? Porque en redes sociales, por ejemplo, ellas cerraron su cuenta en Twitter, y alguien muy rápido aprovechó para recuperar esa cuenta, cogerla y darla de alta con ese mismo nombre, y ahora, bueno, pues es una cuenta antigubernamental que se dedica a difundir memes y de toda la historia, cuando antes era la cuenta principal de la empresa de las hijas de Zapatero. Pelayo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. La verdad es que Pelayo ha hecho referencia a la página web. Efectivamente, ahora ya han eliminado todos los clientes. Todos, ¿verdad? Todos los clientes. Ya no aparece análisis relevante. Ya es irrelevante. Es irrelevante. Y luego lo que sí que es llamativo es que nada más entrar hay como figuritas de papiroflexia. Entiendo que es a esto a lo que se dedican, a hacer este tipo de diseños. No, si van a ser esos los informes de consultoría global que da José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál quieres que te haga ahora? Uno con forma de tortuga. Claro. Allá que te va. De todas maneras, con Huawei, madre mía, es que primero fue la pareja o expareja, yo no lo sé, de Álvarez. Sí. Luego Acento. Todo esto de Zapatero, las hijas y la Casa de los Martínez. O sea, Segundo Martínez. Sí. Segundo Martínez. Yo ya le llamo la Casa de los Martínez. Segundo Martínez fue el policía, el comisario responsable de seguridad de Moncloa en época de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora es el embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, ya no está en la policía, ahora está cobrando de Huawei y ha sido el encargado de hacer todas las presiones para hacer limpia la policía. El encargado de presionar para que le diéramos a Huawei el control de todo nuestro sistema de escuchas de la policía, del famoso SITEL. Se lo hemos dado. Que yo esto lo remarco muchas veces. Vamos a ver, Europa mirando para Cuenca, como digo yo. Lo que acabamos conociendo cuando se traslada esa información que se hace a través de determinadas escuchas por parte de la policía por orden judicial y controlada siempre judicialmente y con garantías judiciales, lo que conocemos es lo que tiene relevancia penal y se incorpora a los sumarios. Pero quien controla el sistema accede al bruto de todo. Claro. Es decir, si tú mandas pinchar a una persona y esa persona de pronto va a verse con su amante y se lía y le cuenta que tururú, Huawei accede a ello. Si le cuenta que es que tiene un hermano que no sé qué, que es drogadicto, Huawei lo escucha. Todo eso, en un sistema de Estado de Derecho, se pule, se limpia y como no tiene relevancia penal, se quita del caso. Pero en este caso, quien accede no lo va a quitar de ningún caso. Y también hay cámaras de seguridad, que es que también hay adjudicaciones de cámaras de seguridad que ha tramitado el Ministerio del Interior y que ha sido Huawei el beneficiario. Pero el hecho de que hayan aparecido las hijas de Zapatero en toda esta investigación policial a mí me parece enormemente relevante. Entre otras cuestiones porque cuando las hijas de Zapatero montan la consultora, los ingresos eran prácticamente ridículos y a raíz
raíz de empezar a trabajar para el empresario Julio Martínez, con el que su padre se veía a escondidas en el Monte del Pardo, pues han conseguido facturar más de 1,5 millones de euros, ¿no? Y además es que Laura y Alba Rodríguez Espinosa han seguido la senda de su padre y conforme han ido enriqueciéndose con esta compañía, lo que han ido haciendo ha sido comprar propiedades inmobiliarias, prácticamente también al contado, ¿no? Por lo tanto, ¿Pero estamos eso viendo... era para enriquecerse ellas o también utilizada como empresa tapadera para cobrar? Lo que era una tapadera era la familia, sociedad, digamos, análisis la relevante. familia. O sea, eso sí que era una tapadera. O sea, el 45% de lo que facturaba se lo llevó José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. Las hijas, algo digo yo que se llevarían con estos contratos. Y es una empresa que era de una persona, de Julio Martínez, pues digo yo que el resto se lo llevaría al otro. Entonces mi pregunta es, oye, Julio Martínez, siendo el responsable de la empresa, no creo que se llevase menos que José Luis Rodríguez Zapatero. Pues si el uno alcanzaba ya el 50, el otro 50. Entonces, ¿qué quedaba realmente para hacer negocios? O el negocio era, me llevo el negocio. Exacto, el negocio yo creo que está muy claro, ¿no? Bueno, vamos a irnos a publicidad. Montamos esta empresita y cobramos. Efectivamente. Vamos a irnos a publicidad, pero quiero que escuchéis antes, porque Lorenz Sale, una persona con la que nosotros ya hemos hablado aquí en el programa, este es un pobre chaval al que le cogieron un venezolano, ahora tiene que estar viviendo todavía en el exilio, fue cogido, fue hecho eso que ellos llaman preso político, vamos, que violaron todos sus derechos fundamentales, lo metieron en el helicoide, lo torturaron, y José Luis Rodríguez Zapatero llamó a su madre presionándola para que no se les ocurriera decir lo que estaba pasando con el hijo. Esta es la catadura moral de José Luis Rodríguez Zapatero, ese hombre que Óscar López dice que es un santo varón. Bien, vamos a escuchar simplemente un fragmento, porque él ha decidido hablar y ha grabado lo que ocurrió. Y ha descrito a José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a escuchar un trocito y a la vuelta de publicidad continuamos. Porque un militar de estos puede tener unos pisos de lujo en Salamanca, entrar y salir, y aquí no pasa nada. Pero si yo no pago mi cuota de la seguridad social como autónomo, me clavan una multa. Parte de la gestión de Zapatero es quitar esas sanciones. Porque un militar de estos puede tener unos pisos de lujo en Salamanca, entrar y salir, y aquí no pasa nada. Pero si yo no pago mi cuota de la seguridad social como autónomo, me clavan una multa. Parte de la gestión de Zapatero es quitar esas sanciones. ¿Cómo? Bueno, gestionando, negociando, él no es mediador, él es operador del chavismo y especialmente de él. Entonces, por un lado, tú estás buscando la mayor fuerza posible política para sacar adelante estas sanciones. O sea, por eso le decía a tu madre que no hiciera las denuncias. Entonces, exacto. Y el trabajo de Zapatero, como de otros operadores, es levantar esas sanciones. ¿Por qué lo hace? ¿Sabes? Las hijas tienen negocios en Venezuela. Pues declaraciones de Lorenz Sale. Luego les vamos a mostrar más extractos. Las ha hecho a un blog, a un podcast que se llama El sentido de la birra. Ha hablado con él en este podcast, y Lorenz Sale, se lo quiero recordar, es una de las personas, es un pobrecillo, un pobre joven que quiso vivir libre en Venezuela y se encontró con que el SEBIN, el servicio de inteligencia que tanto adoraba la gente de Podemos y que tanto adoraba o tanto defendía gente como José Luis Rodríguez Zapatero, decidía que lo enganchaba, lo detenía ilegalmente, lo llevaba al helicoide, lo torturaban, le destrozaban la vida a él y a toda su familia, evidentemente. Y como ha declarado Lorenz Sale, José Luis Rodríguez Zapatero, esa persona por la que algunos en la izquierda se derriten, resulta que llamó a su madre para decirle que cuidadito, ¿vale? Que no dijera absolutamente nada y que no contara lo que estaba ocurriendo. Que no podía hablar de esto, porque si no iba a ser peor para su hijo. Esto es lo que José Luis Rodríguez Zapatero vende como gestiones para liberar. Lo digo literalmente, sin ningún sarcasmo, de verdad. O sea, según él, con esto favorecía que no estuvieran más años, claro. Si aceptabas callarte, si aceptabas que torturaran a tu hijo, si aceptabas no poder salir a la opinión pública, si eso, a lo mejor, te acababan devolviendo a tu hijo. Y ahí estuvo José Luis Rodríguez Zapatero. De esto es de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar otro de los fragmentos. Lo digo porque aquí a la gente hay que retratarla. Y claro, a mí esta historia o esta campaña de blanqueamiento de José Luis Rodríguez Zapatero es que me tiene hasta el puñetero moño. Y lo digo literalmente. O sea, espero, y lo digo abiertamente, que la imputación por la que muchos estamos investigando, informando y esperándola, llegue pronto. La imputación por el tema de Plus Ultra. Espero que llegue, lo digo literalmente. Lo que me cuentan mis fuentes es que a lo mejor resulta que tenemos suerte. Lo digo literalmente. Eso es lo que nos cuentan. Pero este señor está implicado de hoz y coz en la gestión, tratamiento, blanqueamiento, defensa y todo lo que ustedes se puedan imaginar de la narcodictadura venezolana. Y luego va haciendo chistes por ahí. Dice, hay gente que me ha imputado. ¿Cómo que me ha imputado?
Usted ha estado en el blanqueo sistemático de narcodictadores para destrozarle la vida a venezolanos como esta persona. Bueno, vamos a escuchar otro de los fragmentos y lo que cuenta. Escúchenlo, de Loren Sale. Sánchez me va a recibir en la Moncloa, fue el presidente que gestiona esta liberación. Yo tengo que, primero que nada, reunirme con él y darle las gracias. Y cuando me reúno con Sánchez en la Moncloa, le doy las gracias, le agradezco mucho lo que hizo y le digo, presidente, yo le tengo que hacer una pregunta, que es muy importante para mí. Y lo que usted me responda, yo lo voy a decir en los medios de comunicación cuando salga de esta reunión. ¿Qué tuvo que ver el presidente Zapatero en mi liberación? ¿Tuvo algo que ver? Y me dijo, no. Una cosa es el expresidente el presidente Felipe González, una cosa es el expresidente Zapatero y otra cosa es el gobierno de España. Esto es una gestión del gobierno de España. Ok, estamos claros. Zapatero quería guindarse la medallita, pero él había humillado a mi mamá. Esta frase de él había humillado a mi mamá es por lo que les he contado, porque presionó a su madre para que no saliera a la opinión pública a contar lo que le estaban haciendo a su hijo. Vaya por delante que se va a creer su tía, la del pueblo, lo de que esto es un éxito del gobierno de España. De Sánchez, esto es un éxito de Donald Trump. Esto ya es el colmo. Y nosotros, no, Zapatero no he sido yo. Cuando tenemos que criticar a Donald Trump por el trato que está dando a determinados inmigrantes, porque el primero que no quiere que haya inmigración ilegal soy yo. Ahora, el primero que quiere que se defiendan las normas soy yo. Y Donald Trump dentro, en su país, no lo está defendiendo. No está practicando la legalidad en la expulsión de los inmigrantes. Eso tiene unas normas. ¿Las cumple? No. Ahora, dicho eso, en el tema de Venezuela, lo que ha hecho de sacar a Nicolás Maduro, lo mejor que se podía hacer. El derecho internacional, el derecho internacional. El derecho internacional se basa principalmente en dos normas. La Carta de Derechos de Naciones Unidas y las cartas donde están recogidos los pactos de derechos civiles, políticos, etc. Las dos recogen porque tienes obligación de hacerlo, el combate contra las dictaduras y la defensa de la libertad y la defensa de un Estado de Derecho y la defensa de la vida y la defensa frente a los narcodictadores. ¿Qué pasa? ¿Que el derecho internacional no te permite sacar al que viola todo lo que manda el derecho internacional? Pues claro que se puede sacar. Y ahora por Cuba, hombre. Eso parece, eso parece. Sos Cuba ya, porque es que... Bueno, pues retratado de arriba abajo, y cuidado con lo que dice Loren Salé, porque dice que se lo contó Pedro Sánchez. Es más, que le avisó y le dijo, voy a salir de aquí y lo voy a contar en los medios de comunicación. Y el propio Pedro Sánchez, peleando por la medallita, qué malo es Donald Trump porque pelea por el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Qué maldito el ridículo que hizo Donald Trump quitándole el Premio Nobel de la Paz a la pobre María Corina Machado. Pero digo yo que si era ridículo Donald Trump, estos como son, peleándose por la medallita, cuando ninguno ha liberado a nadie. La verdad es que es tremendo, pero es que a mí lo que me pareció sorprendente fue escuchar ayer a Zapatero, porque cuando llegó al Ateneo de Madrid no solo le preguntaron por los pagos, ¿no?, del empresario Julio Martínez Martínez, del que, por cierto, cuando le dijeron, bueno, pero esto tiene algo que ver con Plus Ultra, dijo, no, cero, rotundamente cero. Una respuesta un poco extraña, pero es que le preguntaron también por esto, ¿no? Por en qué había consistido exactamente su mediación en Venezuela con los presos políticos. Él sacó muchísimo pecho y dijo que por fin estaban dando frutos las negociaciones que llevaba haciendo desde el año 2015. 2015, sí, claro. Dijo el año 2015. Y luego, claro, madre mía. Cuando le preguntaron, 11 años. Cuando le preguntaron pues eso, ¿no? Por qué había sido exactamente el trabajo que había llevado a cabo, dijo que bueno, que se estaban publicando muchas cosas y dijo literalmente que él se las tomaba con la deportividad que exigían las democracias maduras, es decir, una tontería lo de que Maduro, no pudo explicar. Lo de democracia madura iba porque a él lo que le gusta es la democracia de Maduro, ¿no? Es decir, pues la dictadura, sí. La narcodictadura. 11 años has tardado en negociar, pero sí, este no es la única persona que ha contado esto de las presiones que Zapatero al revés ejercía. Ha habido muchas más que no han trascendido no solo todavía, para sacarlos, sino para que se estuvieran callados y cerraran el pico. O sea, no es el único esta persona. Yo ya he oído a alguien más contar esto de Zapatero. O sea, que lejos de estar 11 años, según él, negociando con la dictadura, que anda que 11 años y todavía no has conseguido ni que se cierre el helicoide, o sea, de verdad. Pero lo que ha sido y el otro apuntándose el tanto también. Lo que ha sido sorprendente es cómo Zapatero en 11 años no ha conseguido nada y Donald Trump en menos de un mes ha conseguido absolutamente todo esto. Liberación de presos, amnistía total a los presos políticos, por supuesto que Maduro tenga que dar explicaciones frente a un juez. Es tremendo, sobre ¿no? todo, Alejandro, que al final, vamos a ver, este señor tenía la relación que tenía con Venezuela por lo que la tenía. Y su forma de entrar en coordinación absoluta con la narcodictadura era defenderles internacionalmente. Por eso, la estructura de Delcy Rodríguez, por encargo también de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en contacto con Pedro Sánchez para que nosotros dejáramos vendida a la oposición democrática en Venezuela.
Esa era la base del acuerdo. Y a partir de ahí llegaban los millones. Llegaba el petróleo, llegaban constructores a España, llegaban acuerdos con todos los ministerios, que era lo que querían establecer. Llegó el acuerdo que al final no consiguieron fraguar porque la UCO estaba ahí y les pilló. Pero querían tener el control del aeropuerto de Ciudad Real. Un día nos tendrán que explicar qué querían meter a través del aeropuerto de Ciudad Real para que no les bastase Barajas. Y también para qué lo utilizaban, que lo utilizaban para cacerías y otras cositas. Efectivamente. Que eso es el denominador común de todo, siempre tiene que haber mujeres por medio. Y llegaron determinados rescates, vamos a dejarnos de historias. Porque qué casualidad que los dos rescates más polémicos en España, Plus Ultra y Air Europa, tenían una relación brutal, ambas aerolíneas, con Venezuela. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Casualidad cero. ¿Y quiénes estaban de por medio? En uno, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y en el otro, José Luis Rodríguez Zapatero. Oye, no sé, así una persona medianamente inocente diría, ¿os los habéis repartido? Digo, no lo sé, ¿eh? Y teniendo en cuenta que el de Air Europa tenía más cuantía, era más multimillonario, ¿os lo habéis repartido dejando claro quién mandaba? Bueno, ¿y por qué iban a Ciudad Real? ¿Qué caso? O sea, aeropuerto, comillas, aeropuerto, comillas, de Ciudad Real. O sea, justo... Si tú vas a hacer cosas que no tienes ningún problema con la policía, ¿a dónde vas? Adolfo Suárez. A Barajas, ¿verdad? Pero allí no, Vale. allí en Ciudad Real, cuando estos iban, no había ni vigilancia ni nada. O sea, iban, ya te digo, y sobre todo lo que a mí me han contado es que iban a cacerías. O sea, llevan todos estos a cacerías. Por cierto, que estábamos hablando antes de Huawei, ¿verdad? Y de China, ¿verdad? Y de Zapatero, ¿verdad? Vale, Pedro Sánchez, Sandra. Sánchez viajará a China en el mes de abril. Su cuarta visita en más de 3 años. Madre Cuarta mía. visita. Es la noticia que tenemos de última hora y bueno, pues Es un ese viaje absolutamente nuevo viaje, sobrecogedor. Y que Es que ahí también ha coincide... estado Illa hace poco. Claro. O sea, es que les encanta ir a China. No, pero y sobre todo que y Sánchez... Puente, a comprar trenes. a China. Efectivamente, a pactar con empresas chinas. ¿Pero qué me estás Pero lo que sorprende de todo esto es que todo ha comenzado a raíz de que Zapatero empezara a virar sus negocios, dejara Venezuela, porque veía que iba a caer, y comenzara a centrarse en China. Sustituido uno por otro. ¿Te acuerdas, Alejandro, que esto lo hablamos en Sí, su sí, momento? claro. Y tuvimos conversaciones porque, oye, no solamente que seamos compañeros, sino que intercambiamos muchas veces y confirmamos información. Y hace meses, antes de que ocurriera toda la actuación de Donald Trump y de Estados Unidos en Venezuela, lo hablábamos. Decíamos, nos está llegando información de que está trasladando todos los negocios desde Venezuela a China. José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta es la prueba más absoluta, porque además allí es que se reúne con ministros, con gente del gobierno. A mí me dicen que tiene interlocución directa con Xi Jinping. Y al final él aquí en China está, o sea, en España está padrinando a una serie de empresarios Pero chinos. ¿no os acordáis? Solo una cosa que Pedro, uno del último viaje, yo creo que fue que se montó en un coche chino y dijo, estos sí que saben fabricar coches. Dices, pero que tienes toda la producción de coches de Europa ahora viaje mismo. fue en abril del año pasado y bueno, en noviembre mandó a los Reyes también. Dejadme que cambiemos de tema, porque en España, aparte de todo lo que hemos contado, aparte de las tramas de corrupción, aparte de los desastres ferroviarios, aparte de la situación con un déficit brutal de inversión en mantenimiento de carreteras, presas y demás, tenemos además un decreto de regularización de inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, que carece por completo de controles de los antecedentes penales y que, por mucho que diga el Partido Socialista, ha empezado a levantar y ha empezado a despertar alertas en la Unión Europea. Es verdad que hubo unas primeras reacciones que, Dios bendito, también en el Partido Popular Europeo eso tiene que hacer mirar. Uno de los responsables, que es el austriaco, que forma parte del Partido Popular Europeo, no vamos a entrar. No vamos a entrar en cuestiones que son nacionales. Pero vamos a ver, hijo mío, ¿en qué momento, si una persona entra en espacio comunitario, es una cuestión nacional? En el momento en el que entra en España, puede decidir ir a Francia, puede decidir a cualquier país, a Italia, a donde le dé la gana, a Alemania, a donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque se llama pasaporte comunitario y puede circular por toda Europa. Bueno, empieza a corregirse eso. Meloni ya ha denunciado en Bruselas la regularización de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez, pero mientras aquí en España la policía está detectando la entrada de inmigrantes de otros puntos de Europa por el efecto llamada. Claro, si es más fácil conseguir aquí los papeles, ¿para qué te vas a ir a otro sitio? ¡Hala! Por cierto, que quienes vienen, ejercicio de agudeza visual. Oye, si tú tienes todo en regla, si no tienes antecedentes penales, te dará lo mismo entrar por un punto que por otro, ¿verdad? Si sabes que aquí el coladero es el de que no se van a controlar de facto los antecedentes penales, ¿quién se va a venir? ¿El que tiene o el que no tiene antecedentes penales? Me parece que es bastante sencilla la pregunta, ¿eh? Yo creo que la respondería hasta un comunista. A lo mejor mal.
¿Quién sabe? Bueno, nos está escuchando hoy Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Oye, vamos a hacer un análisis de cómo es ese sistema. Bueno, primero cuéntanos qué es lo que está pasando, si se os ha preparado un plan de efectivos adicionales o de medios adicionales para que podáis controlar la avalancha de peticiones de certificación de antecedentes penales. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en consulados como el de Pakistán? Nosotros hoy acudíamos, Libertad Digital, aquí en Madrid, al consulado de Marruecos. También se nota clarísimamente el incremento de gente. Por cierto, que me decía el redactor que ha estado y me dice, Carlos, coméntalo porque es totalmente cierto. Y yo, por supuesto que lo comento. Dice, oye, han ido a entrevistar a hombres y mujeres. Las mujeres, en cuanto iban a entrevistarlas, se ponían detrás del hombre. No, lo digo para la izquierda feminista. No sé, a lo mejor es llamativo, ¿verdad? No han conseguido entrevistar ni a una sola mujer. ¿Hombres había solos? Sí. Mujeres, ni una sola. Todas con hombre. Y pocas, ¿eh? Debe ser, sí, totalmente. Pocas Debe ser el nuevo mujeres. modelo de feminismo barra PSOE o barra Irene Montero o barra Podemos. Pero cuéntanos qué es lo que está pasando en estos momentos y te pregunto después por estos sistemas de control de antecedentes penales, si es que los hay. Vale, bueno, decirte que a fecha de hoy, que estamos a día 4 de febrero de 2026, no hay ningún plan preparado policialmente, ni por parte del Ministerio del Interior o de la Secretaría de Estado de Seguridad, en el cual digan quién va a hacer esas comprobaciones, qué policías van a comprobar esos datos, qué policías o unidad va a comprobar esos antecedentes reales, ni de qué forma se va a hacer. Por tanto, no hay ninguna instrucción ahora mismo, Carlos, a fecha de ahora, y quedan 2 meses para la presunta regularización, en la cual alguien diga quién lo va a hacer. Porque te digo, las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras están supersaturados con las peticiones de asilo de la gente que evidentemente entra ilegal y lo primero que hace es pedir un asilo para que durante el estudio de ese asilo esté más o menos bien en España, aunque luego se le suelte por el territorio nacional. Por tanto, a fecha de ahora no hay ningún estudio circular, instrucción de cómo ni quién van a hacer esas comprobaciones. Eso en primer lugar. Esto lo sabe, Alfredo, lo sabe perfectamente el ministro, que están colapsadas. Evidentemente. Por lo tanto, sabe que se van a colapsar todavía más en el momento en el que haya 800 y pico mil solicitudes. No, bueno, no lo puedes pensar ni imaginar. O sea, a mí los compañeros que me lo cuentan dicen que es una barbaridad, que es una aberración. Dicen, imposible que solamente una décima parte de lo que están pensando que va a entrar se pueda comprobar. Porque claro, Carlos, es que no es que se va a comprobar los antecedentes. Es que primero tienes que mirar la documentación que aportan. Segundo, a ver si reúne los requisitos. Tercero, a ver si no está falsificado, porque ahora estamos detectando que hay gente, mafias, grupos que falsifican los documentos y se ofrecen a falsificar documentos. Por tanto, ¿quién va a hacer todo esto? Claro, con el plazo, Alfredo, que tiene el gobierno dispone de un mes para comprobar o solicitar incluso a los países de origen de los inmigrantes, que todavía estoy esperando que alguien me explique en el Partido Socialista o en Podemos si esta persona ha destruido la documentación, cómo se sabe que efectivamente el país de origen que dice que es el que es. Todavía estoy esperando que alguien me dé una explicación a una pregunta tan simple como esta. O sea, si una persona no tenemos certificación de dónde viene, ¿por qué él dice no? Que mi país de referencia es, yo qué sé, Senegal, Sierra Leona, o sea, ¿por qué? Ni su nombre, ni quién ¿Por es, qué? ni nada. O su nombre. Ni la ¿Por qué? edad. Ni la edad. Nada, Pero ni la edad. teniendo en cuenta que el gobierno dispone de un mes para comprobar todo esto, con lo que nos estás narrando, ¿se va a poder comprobar algún antecedente penal? Imposible. Imposible, y menos sabiendo que esta gente, que deben ser parientes de las hermanitas de la caridad, como no van a dar ese certificado, que es imposible funcionalmente que esa gente aporte un certificado, van a hacer ese certificado de buena voluntad diciendo que yo, Antonito Pérez de Cala Castaña, soy muy bueno y no cometí ningún delito. Es decir, eso es lo que aporta esta gente, eso es lo que quiere esta gente, que aporten para decir que son buenos. Y lo que tú has dicho, fíjate, tú acabas de decir algo que es muy importante. Hay 32.000 personas pendientes de ser expulsadas de España y que no se pueden expulsar porque, ¿sabes? Como hemos contado muchas veces aquí en tu programa, que los marroquíes y los argelinos, al venir indocumentados, sus países no los reconocen y por tanto no admiten esas órdenes de expulsión. ¿Esa documentación que va a venir de vuelta para acá va a valer para expulsarles habiendo la orden de expulsión?
o es más. Lo que no contempla el Real Decreto, que sigo diciendo, Carlos, que bien tú sabes, que lo viste igual que yo, de parte de un juez, que este Real Decreto es una ilegalidad, porque un reglamento no puede modificar una ley orgánica, la 4/2000 de extranjería, por tanto no debería valer y alguien debe denunciarlo para que evidentemente no se ejecute, pero cuando decimos esto, que hay 32.000 que tienen una orden de expulsión de España, ¿van a poder pedir esa regularización porque no tienen una condena penal? Pero ¿en qué país estamos? ¿O qué queremos? ¿O qué pedimos? ¿O qué buscamos? Porque desde luego no queremos que venga gente honrada, que sí se puede controlar y que sí se puede probar. Porque la diferencia que hay con la regularización de Zapatero es que en el tiempo Zapatero la regulación la pedía el contratante. Es decir, el que daba trabajo. Es que en aquella época, que eso hay que recordarlo, porque el Partido Socialista, una vez más, están mintiendo, pero mintiendo como bellacos, y dicen, pero si en el pasado ya se hizo y se hizo con respaldo del Partido Popular. No, vamos a ver, había una diferencia brutal. Independientemente de lo que pensemos, había una diferencia brutal. Y la diferencia consistía en, lo tenía que solicitar el contratante porque tenía que ser con contrato de trabajo. Claro. Correcto. Que de hecho se acogía a la figura que sí recoge la ley orgánica, que es la figura de empezar la regularización por llevar 2 años y efectivamente tener un contrato de trabajo. Y ese contrato chocaba con el hecho de que tú tienes que estar regularizado. Entonces, con el contrato firmado, pero antes de empezar a trabajar, acudías efectivamente a instancias del Ministerio del Interior y te decían, venga, te regularizamos. ¿Por qué? Porque si alguien te está intentando contratar, será que ya tienes un grado mínimo de integración. ¿Qué es lo que le pasa ahora, por ejemplo? Que, por cierto, se requería también un cierto dinero, un cierto patrimonio. Es lo que le pasa ahora a cualquier, por ejemplo, colombiano que haya llegado a España, que hasta pasados 2 años se tiene que presentar ya, 2 años en el limbo. Eso es muy humano también. Hasta ahora nos han acordado de que había gente que llevaba 2 años aquí y que no podía hacer regularizar los papeles por vuestras normas. Con un contrato, o sea, lo primero que le piden pasados los 2 años es un contrato de trabajo. Pero si es que normal. Está viendo hasta colapsos a la hora de que cónyuges extranjeros que están casados con españoles puedan venir a España, cuando en realidad ahí se trata de una reagrupación familiar. Y luego que es que en todos los países donde ha ocurrido este tipo de políticas que quiere llevar adelante Sánchez ha sido un absoluto fracaso. En Italia, hasta que ha llegado Meloni, han estado pagando las consecuencias con guetos, con una violencia extrema. En Francia también está ocurriendo, en Suecia, que lo vendían como que aquello iba a ser en Alemania en el año 2015, ¿no? Y al final, como todo, han visto, efectivamente. Todos vamos a recordar que nosotros. Alfredo Perdiguero, que además los datos son tuyos, me los has pasado tú, yo los he comentado en el editorial, pero vamos a remarcarlos porque la gente tiene todo el derecho del mundo a saber lo que está pasando en España con el tema de la supuesta, de la presunta expulsión de inmigrantes en el momento en que cometen delitos, ¿vale? Y vamos a dar esas cifras, corrígeme si no son así, Alfredo. En el año 2021 se expulsaba de las órdenes que se tramitaban de expulsión, se conseguía expulsar en la práctica, de verdad, en la realidad, al 60,5%. En el 22 al 58,3%. En el 23 al 59,3%. Y de pronto, por arte de Birli Birloque, año 2024 pasamos del 60 al 17,1 y año 2025 caemos todavía más al 9,8%. Es decir, de todas las órdenes de expulsión, porque se certifica que esta persona es un delincuente, solamente estamos consiguiendo expulsar a menos de 1 de cada 10. Correcto. Tú la acabas de resumir perfectamente y era de cada uno haga las cuentas que tenga que hacer, Carlos. Es decir, ayer me hacía mucha gracia a esta gente de ONG, de sorracismo, en el cual por un caso puntual generalizaba y decía que se mentía con respecto a lo que hay. Es decir, a ellos les da igual los datos. Es decir, ellos llegan a decir, que tú lo viste como yo, en el cual este señor, por decirle algo, decía que a él le daba igual que fuesen delincuentes, que tenían derecho a los derechos humanos. Y claro, porque se vayan a su país con sus derechos humanos y sus delitos. Es decir, tenemos bastante con lo que tenemos en España. Pero es que resulta que también sabes, igualmente, que todo el mundo lo sepa, que España hasta hace unos años era de los países más seguros de Europa, y en el año del 2023 fuimos el 5º lugar de los peores, y el año 25 estamos entre los 5 peores de toda la Unión Europea en seguridad. Y si a eso le sumamos, Carlos, de que el informe de la Policía Foral de este mes pasado, de enero, en el cual dice que el 64% de los detenidos entre enero del 24 y noviembre del 25 son extranjeros,
los Mossos, entre todo el mes del año 24, el 65% son extranjeros, y la Ertzaintza, que el 60% de los delitos de los detenidos son extranjeros, oiga, no hace falta ser muy ingeniero para hacer cálculos y decir que algo está pasando muy tremendamente con una población que va entre el 10 y el 12% para que hagan el triple de delitos que los españoles. Pues Carlos, así estamos. Yo no te puedo decir nada más que datos. Dato mata relato. Y evidentemente a ti agradecerte que lo hagas público para que la gente se entere y se quite la venda de una puñetera vez. Porque yo, trabajando en una comisaría, veo los antecedentes de toda la gente que hay. Pero claro, gente con 40, 50, 60, 80, o como te dije yo el caso, te dije el nombre, no lo voy a decir, 110 antecedentes policiales, no se le puede expulsar, pues su país no le quiere, y este señor, al tener solo antecedentes policiales, 110, puede pedir la regularización porque no tiene ningún antecedente penal. Esa es la realidad policial ahora mismo, Carlos. Danos un último titular de lo que está ocurriendo, Sandra, con este asunto. Pues mira, titular que leo ahora mismo en La Razón y que dice así: el gobierno marroquí agiliza los trámites para que sus nacionales se puedan regularizar en España. ¿A qué trámite se refiere? Pues a la autenticación de poderes notariales y a la emisión de certificados de buena conducta, entiendo que se refiere al tema de los antecedentes, exigibles para la regularización del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí hay otra pregunta que es clave. Vamos a ver, ¿un país quiere tener a determinadas personas que sean delincuentes, los quiere tener allí? O si resulta que un país primo lo digo por idiota, si un país primo se ofrece y dice, no, si tú fírmame un documento diciendo que no tiene antecedentes penales y no te preocupes que ya lo cojo yo, le pago yo la sanidad, le pago yo la educación, le pago yo los servicios sociales, le pago yo una vivienda social, le pago yo la guardería, y dirá al otro gobierno, para, si ya me has convencido, hace 5 argumentos, toma, para ti. Toma. ¿Qué quieres que te firme? Venga, que es un santo varón. Santo varón, el tío más guapo del universo. Dice, es que es surrealista. O sea, es que el efecto llamada, el problema de esta historia, ya no es que sea generalizado, que también, es que el efecto llamada va a ser para que países que quieran quitarse a determinada gente, ya sabemos perfectamente que una persona por el color de su piel no tiene que convertirse en un delincuente. El problema es que hemos hecho una rampa de entrada, hemos convertido esta norma en un tobogán de entrada de aquellas personas que sus países no quieran. ¿Y a quién no quieren los países? ¿A los buenos o a los malos? Sí. No, evidentemente, la verdad es que esto va a ser un coladero. Decía Perdiguero que no había manera humana de verificar absolutamente nada, es decir, se está blanqueando a presuntos delincuentes, y luego también Perdiguero ha dado en la clave con un tema que es muy importante, ¿no? Porque se está legitimando a un montón de ONGs que lo que hacen es vestir de humanidad y tachar absolutamente de racista y de xenófobo a todos los que no están de acuerdo con eso. Alejandro, que yo sepa, las ONGs cobran por inmigrante, ¿verdad? Sí. En la política de integración cobran por inmigrante al que tratan en integración. Es decir, que si vienen más, cobran más, ¿verdad? Así es. Vale, digo, por aclarar el tema. ONGs y sindicatos quiere el gobierno que hagan algunas de las gestiones para la regularización de inmigrantes. Y otra cosa, yo no paro de leer ya a montones de juristas diciendo que se están saltando, como ha dicho Perdiguero, la ley orgánica. O sea, no están modificando por la puerta de atrás una ley orgánica. La ley orgánica marcaba 2 plazos de estancia en España para poder regularizarse. 2 años si tenías contrato, 3 años por arraigo social. Y esto lo baja a 5 meses. La norma exigía un contrato de trabajo para el menor de los plazos. Aquí se borra el contrato de trabajo. La ley orgánica exigía un mínimo de capacidad de sostenimiento económico, es decir, dinero, patrimonio, algo que justificara que podías estar en España para evitar que tengas que acabar en el delito. Esta norma se lo carga y así podríamos seguir permanentemente. Es decir, esta norma es ilegal. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Si estaba ahí todavía. De vuelta para todos vosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias. Vamos a publicidad, volvemos y vamos a escuchar a Silvia Inchaurrondo, de la persona que pedía que a los periodistas se nos quitara la capacidad de investigar, porque por lo visto lo suyo deben ser las relaciones públicas, voy a decir de una forma fina. Bien, pues ahora llega la petición de que a Madrid hay que intervenirla. Es más, le dice a la ministra, no sé, busque usted la fórmula. Y le dice a la ministra, es que hay leyes. Esto, un ministro socialista, Es que vivimos en una democracia. Una ministra socialista luego va y mete diciendo, es que hay cosas que no puedo hacer. Sí, yo estaría encantada de hacer un 155, pero es que no tengo mayoría, no. Y Silvia Inchaurrondo, pues busque la fórmula, algo habrá que hacer, que son fachas, le ha faltado decir.
Bueno, pues mientras desde el gobierno hablan, como lo acaban de escuchar, de aplicar ese 155, aunque se equivocan hasta en el número del artículo, pero bueno, a la Comunidad de Madrid por la Ley de Vivienda, la ministra del ramo se acopla a una promoción en la región. Se trata de una promoción de vivienda social del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Aranjuez. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudirá a su inauguración sin estar invitada por el gobierno regional. Su portavoz, Miguel Ángel García, les acusa directamente de estafadores. Para no gustarle el modelo de vivienda de Madrid, no deja de visitar las promociones de la Comunidad de Madrid. Mañana mismo irá a Aranjuez. Mire, las 180.000 viviendas que prometió el señor Sánchez son una estafa y por eso no las puede visitar. Bueno, el gobierno de Sánchez ha incluido una trampa, agárrense, en el nuevo decreto antidesahucios. Escuchen. En el texto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado se incluye una disposición transitoria única en la que se blinda todos los casos de ocupación previos a la derogación del anterior decreto, aunque no se ajusten a la nueva normativa, afectando al 93% de los propietarios. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, dice que no es solo engañar a los afectados, sino a toda España. Vemos que la disposición transitoria única se hace una referencia a que todos los procedimientos hasta el día 27 de enero del año 2026 pueden continuar suspendidos conforme a lo que aparece en este Real Decreto publicado en el día de hoy. Esto podría interpretarse como una paralización total de todos los desahucios anteriores y, por lo tanto, la medida solo se aplicaría a los casos que surgen a partir del día 28 de enero del 2026. Pues nada, nuevo golpe a los propietarios y nuevo bálsamo a los ocupas por parte de Pedro Sánchez. Perdón. Y guerra abierta entre Telegram y Moncloa por la nueva ley de redes sociales. El fundador de Telegram ha seguido la estela de Elon Musk y ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones que ha calificado de peligrosas y ha dicho que amenazan las libertades de los españoles en Internet. A lo que ha contestado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en X. Leo textualmente su mensaje. Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos, citando al Quijote. En la misma red social, Óscar Puente también ha dicho que se iba a desinstalar Telegram de su teléfono. También en defensa de Pedro Sánchez ha salido hace unos minutos la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. El mensaje que se envía desde el dueño de Telegram a mi país es claro. Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas. Bueno, y vamos a la última hora. En cuanto al temporal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha alertado de la crecida de todos los ríos. Alertado significa que están en fase de alerta. Las principales afectaciones están en la cuenca alta y el tramo bajo del río Genil, en Granada, la Sierra de Cazorla y el sur de la provincia de Jaén, así como el sur de Sevilla. Pero no es la única consecuencia de la borrasca Leonardo, ya que la DGT ha informado que más de 130 carreteras en Andalucía se encuentran intransitables, 2 de ellas principales. Para mañana la Junta de Andalucía ha anunciado que se retomarán las clases en todas las capitales, salvo en Jaén y Almería. Además, sabemos de última hora que se busca una mujer desaparecida junto al río Sayalonga, en Málaga. Bueno, y detenido en Venezuela alguien que dice que es empresario, que lo que es, un empresario colombiano, dice él, que lo que es el exministro Alex Saab, y acaba de ser detenido por testaferro de Maduro en Venezuela. Sí, fue destituido como ministro de Industria y Comercio la semana pasada. Según cuenta Radio Caracol, el FBI y la policía venezolana le ha arrestado esta madrugada en su casa de Caracas. Saab ya fue condenado en Estados Unidos por 8 cargos, entre los que se incluye conspiración para blanquear dinero y hacer parte de una red de corrupción para generar sobrecostes en las cajas de alimentos subsidiadas por Venezuela, los CLAP, y fue indultado en diciembre de 2023 por la administración de Joe Biden. Ahora se encuentra en manos del Servicio de Inteligencia Bolivariano a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. También ha sido detenido en esta misma operación el empresario venezolano Raúl Gorrín. Soluciones desde el Gobierno de España que eliminen esa variable desde el primer momento, es decir, que no haga falta pasar por la aplicación o porque la derecha a ustedes le dé su apoyo. Bueno, porque estamos en un Estado de Derecho donde tenemos una ley, que es la ley de vivienda, que es donde se contempla esta medida. No, pero le hablo de buscar otra solución, sí, desde el principio, porque si usted dice, oiga, las comunidades del PP no me la van a apoyar, pues voy a buscar otra solución que no tenga que pasar porque le apoye la derecha, que dice usted que no le apoya. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de vivienda, a mí me encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Que es mentira, además.
La que escuchaban dando órdenes no era la ministra. Por lo visto es la que se considera más que ministra, no sé, por lo menos será vicepresidenta. Que no se crea presidenta, Silvia Inchaurrondo, que lo mismo se enfada su jefe, ¿verdad? Pedro Sánchez. Bueno, pues la que se cree más que ministra, Silvia Inchaurrondo, presentadora de Radio Televisión Española, la misma que pedía que los periodistas, firmó un manifiesto con esto, pedía que no pudiéramos investigar. Vamos, como en la prensa de Moscú, como en la prensa de Cuba, básicamente, como en la prensa de las dictaduras, que por lo visto es lo que le gusta. Dándole órdenes a la ministra, dice, pero haga algo con Madrid, haga algo, habrá que acabar con Isabel Díaz Ayuso. No, la ley de vivienda, más. Por cierto, que es que... Yo creo que le habían pasado lo de... que dijera lo del 155, porque la otra no se lo sabía, sí, dijo 135 y luego, ay, no, 155. En la indocumentación que tienen, ¿sabéis cuál es el artículo 135 de la Constitución Española? Es que es maravilloso esto. El artículo 135, que no se sabe ni la Constitución Española, es el que dice todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Pues que se lo apliquen a Pedro Sánchez, por amor de Dios, que cerramos con 50.000 millones todos los años de déficit. O metían que fue Rubalcaba y Rajoy, o nos intervenían. Ese artículo se metió por orden de la Unión Europea. Que se le aplique a Madrid un 135. Pues Madrid es la que aporta dinero para todo el resto de España, hijos míos. No, pero yo te decía que la que tenía el argumentario de llevarla hacia ahí, no, la ley de vivienda no, es porque ella sí tenía, Inchaurrondo, a ver si me explico, tenía lo del artículo 155. La que no se lo sabía bien era la ministra. Esto me recuerda es que es de traca, a un pequeño monólogo que soltó hace ya varios meses sobre, yo creo que fue sobre los inmigrantes ilegales, y que era un calco de lo que tenía que haber dicho Esther Peña como portavoz del Partido Socialista, y era lo mismo, y hubo una comparativa, y lo dijo primero Silvia Inchaurrondo, y luego fue tremendo, un descaro impresionante. Sinceramente creo que hemos llegado ya a un momento en el cual ya no existe vergüenza, ya no existe decoro. Aquí da gusto venir, ¿no? Dijo Puente. Le dijo Puente, sí. Esto sí que es una buena entrevista. Esto sí que es una buena entrevista. No, dijo aquí da gusto venir. O sea, algo de gusto dijo. Sí, aquí da gusto. Era una entrevista. Así da gusto. Así da gusto. Simplemente planteo una cosa. Cuando un ministro como Puente, que ha engañado y mentido por arriba, por abajo y por todas partes, tiene en su historial 46 fallecidos en Adamuz y dice en una entrevista periodística, aquí da gusto venir, algo pasa con esa entrevista, Hombre, ¿verdad? Madre mía. O sea, porque una persona que tiene por déficit en el mantenimiento de las vías ha dejado detrás 45, 46, bueno, fueron 45, luego se sumó el 46 fallecidos. Hombre, ¿cómo debe ser la entrevista para que digas aquí da gusto venir? Sí, bueno, y luego le una faltó decir... una cosa importante, y aparte de lo que acabamos de comentar, vamos al fondo, es que encima mienten las dos, porque Madrid, como otras comunidades autónomas, en atribuciones que le da a la Constitución, no tiene, tiene poder para decidir qué zonas son tensionadas y cuáles no. Y de hecho, las que lo han hecho, como por ejemplo Barcelona o Navarra, que salieron el otro día los datos, se han ido a pique. Los precios han subido. Es que esa es la clave. En las zonas, lo contrario de lo que persiguen. En las zonas en las que sí que se están poniendo en marcha las políticas del Partido Socialista en materia de vivienda, estamos viendo cómo está todo tensionado, ¿no? No hay vivienda pública de ninguna manera. Están poniendo todo tipo de restricciones a los propietarios. Y claro, si pasa lo que pasa, que es que los alquileres están por las nubes. Pero será por dinero. David Broncano renueva por 2 temporadas con Radio Televisión Española con suculenta subida de sueldo. El ente público asegura 2 etapas más, 2 cursos más para la revuelta. Para cada uno de cuyos capítulos, de cada una de las entregas diarias, pues va a pasar de 87.975 euros, que costaba ahora, a 98.600, hasta alcanzar el importe total de 31,5 millones de euros. Será por dinero, ¿verdad? Óscar Puente, ¿qué pasaba con la inversión en mantenimiento de los trenes? ¿Qué pasaba? No, y empresas, y Diana Morán, y carreteras. Diana Morán, y la ciencia y el cáncer y Barbacid y todo eso. ¿Qué Mañana pasa? hay comisión mixta de seguimiento de Televisión Española. Veremos a ver qué explicaciones da José Pablo López de todas estas polémicas que hay sobre la mesa. Con 2 años más de David Broncano se garantizan que superan el periodo de estancia en caso de que pierda las elecciones y apure al máximo de Pedro Sánchez. Con lo cual, otra cosa que pretenden dejar incrustada. A ver, mensaje muy poco disimulado. Señores del PP, señores de Vox, por amor de Dios, vayan tomando nota. Vayan tomando nota. Bueno, pero cuando lleguen, plan de urgencia de evacuación de toda esta gente que dejan incrustados por todas partes. No sé si he sido lo suficientemente claro. No sé. Si no, se lo remarco, se lo mando en un podcast, o se lo mando en un audio. O sea, por amor de Dios. O sea, son minas. O sea, son bombas de profundidad.
sea, están dejando toda la administración plagada de gente para destrozar la posibilidad de gobernar posteriormente a ellos mismos. Y eso es lo que está ocurriendo no solo en Televisión Española, con este contrato que estamos viendo ahora, sino todos los asesores que Sánchez tiene en Moncloa, la mayoría de ellos se están de alguna manera asegurando su puesto, a pesar de que entran de manera completamente discrecional, para que cuando Sánchez deje de ser presidente, todas estas personas que no son funcionarios, poderse quedar en esta plaza como si lo fueran. Bueno, Lucía Guadalupe, vamos con una historia que es de verdad, las cosas del mundo socialista es una paradoja continua. Resulta que nosotros, si hacemos lo que hemos hecho y si damos datos estadísticos del Ministerio de Interior y del Instituto Nacional de Estadística en materia de inmigración, en materia de delincuencia por parte de extranjeros en España, nosotros somos racistas. Pero sigue incrementándose la lista de municipios del Partido Socialista que dicen, que yo no quiero aquí un centro de menas, quítamelo, aparta de mí este cáliz. Sí, el conflicto empezó la semana pasada cuando la alcaldesa socialista Lorena Cueto de Cartes calificó de castigo la construcción de un centro de menas en el municipio. Dijo que no era ser racista ni insolidaria, que lo que era es una alcaldesa defendiendo los intereses de sus vecinos. Y lo comentábamos antes, Carlos, que recordaba cuando el alcalde Fuenlabrada, bastión del PSOE, rechazó... Bastión por excelencia, vamos. El mote aquí en la Comunidad de Madrid, para los que no lo sepan, es Fuenlingrado. Rechazó en su municipio, pues que acoger nuevos menas. Volviendo a Cantabria, lo que ha defendido en todo momento la edil socialista Lorena Cueto es que en su municipio, en Cartes, no se daban las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria de los 18 menas que está previsto que acoja el edificio que ha comprado el gobierno regional de la popular María José Sáenz de Buruaga. Se pronunciaba así a través de un comunicado donde decía no ser racista, como decimos, sino que era tener sentido común. El pasado viernes, día 30, se celebró un pleno en el ayuntamiento. Este asunto no estaba en el orden del día, pero se vivieron momentos de tensión cuando decenas de vecinos abarrotaron la sala para pedir que se paralizase el centro. Escuchen. Mientras la alcaldesa socialista defendía que los menas iban a estar hacinados. Me preocupa que han comprado una vivienda, insisto, y no un edificio con 3 habitaciones en el que piensan albergar a 18 personas. La presidenta, en sus declaraciones, dice que no quiere hacinamientos en Santander, pero sí los quiere en Cartes. Pero llegó la orden divina, ¿no? El centro abrió sus puertas, hay que decir, este lunes, mantiene su actividad. De hecho, en él ya viven 2 menores, este jueves llegarán otros 4 y está previsto que para el viernes haya 10 en este recurso. Fue ayer, lo contamos en este programa, cuando Lorena Cueto mandaba paralizar la actividad del centro y amenazaba incluso con cortar el agua y la electricidad. Hoy Pedro Casares, secretario general del PSOE cántabro, ha descartado expulsar a Cueto del partido y pedía perdón de esta manera. El sentido común solo me pide pedir perdón en nombre de otros y de otras. Perdón porque lo que vemos no representa los valores del Partido Socialista. Perdón porque quien gobierna utiliza a unos niños para hacer la peor política. Y perdón porque el pueblo de Cantabria no está representado ni en la burocracia administrativa de unos ni en la irresponsabilidad de otros. Vamos, traducido, que la alcaldesa, que sabe que se juega la reelección, dice se me va a poner el pueblo, pero de uñas. ¿Por qué? 1, porque estamos hacinando aquí a menas, 2, porque no hay ningún sistema de control, 3, porque voy a tener movidas. Bien, resultado, como decía ella, es de sentido común. ¿Y qué pedía? Oye, a mí no me traigáis aquí sin medidas de control, sin medidas humanitarias, sin medidas de seguridad para el resto del pueblo, hasta para ellos mismos. Bien, llega la orden divina. ¿A dónde vais? ¿Que estamos regularizando? ¿Nos dais cuenta que estamos en acuerdos con Podemos? ¿Nos dais cuenta de que le estamos echando la bronca a la Comunidad de Madrid? ¿Nos dais cuenta de que estamos diciendo que es que esto es maravilloso? Fuera de ahí, hala. ¿Y qué ha pasado, Lucía? Pues precisamente un minuto antes de que Casares diera esta rueda de prensa, la alcaldesa salía a pedir perdón a través de un mensaje en redes sociales. Decía que pide perdón con humildad y sinceridad y desde la responsabilidad y el compromiso de acoger a esos menores en el municipio antes, ahora y en el futuro. Y en ningún momento hacía referencia a la orden que firmó el lunes por la noche, en la que exigía al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dependiente del Gobierno regional, y a la Fundación Queen, que gestionaba el centro, a paralizar la actividad de ese centro por incumplimiento, según el propio ayuntamiento, de la normativa urbanística. Esta tarde estaba convocada una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Regional del PSOE para abordar esta crisis abierta, no ha trascendido nada.
y decir que desde el PP de Cantabria, que es quien gobierna la región y quien tiene las competencias en la distribución de esos menores, en todo momento han defendido ese traslado, alegando lealtad institucional con el Gobierno central, y además hoy el Ejecutivo regional ha presentado las medidas cautelarísimas contra la orden de paralización inmediata de Vamos, que la humildad implica que se ha humillado ante el partido, la alcaldesa socialista, y la sinceridad de a ver, ¿qué está por delante? ¿El pueblo o mi nómina? Mi nómina, claro. ¿Verdad? Vale, pues ya está, seamos sinceros. He dicho 15, no, hombre, traerme 30. Claro, y ya para consolidar el puesto. Qué ridículo. O sea, cuidado con este tema de la inmigración, porque yo tengo la sensación, o sea, aquí en el Partido Socialista están dando por hecho que los inmigrantes van a ir, no sé, a los barrios mejores. No, van a ir por todas partes, van a estar por todas partes. 800.000. Y en especial, efectivamente, pues estarán en determinadas zonas que de gente o donde habita gente que tiene pocos recursos. Y el resultado ¿cuál va a ser? Pues que mucho votante del Partido Socialista va a pegar un corte de mangas al PSOE de muchísimo cuidado. Van a llenar todos los pueblos porque vamos a ver dónde van a vivir. Porque dicen, no, ya viven aquí. Sí, pero es que aquí viven hacinaos. O sea, estos 15 viven en una vivienda. Y cuando esos 15 se traigan a la familia, a los primos, ha dicho uno que he oído aquí, a los primos, pero eso no está contemplado. Pero que es al que diga que es primo. Pero pero a las personas dependientes también. O sea, si tú tienes un padre, si te lo traes, también. Entonces, esos que van a seguir viviendo en el mismo piso, los 18 más todos los que vengan, no, querrán viviendas y no hay viviendas. Pero en este caso, o sea, el principal problema que se va a montar, se va a multiplicar exponencialmente, es el de la vivienda. Sí, totalmente. La seguridad, por supuesto, pero la vivienda, vamos, ahí va a haber bofetadas. Es que se van a armar unas. Pero si en este caso de Cantabria ya se había visto, ¿no? Que es que estaba previsto que entraran 5 personas y van a entrar 18. Pero es que aquí, con este ejemplo que acabamos de escuchar, hemos visto el doble rasero. O sea, ¿cómo es posible que un minuto antes de que Pedro Casares, el delegado del Gobierno, saliera públicamente en calidad de secretario general del PSOE de Cantabria a decir que bueno, que no, que la alcaldesa ya había pedido perdón, que no quería decir eso, que no se la iba a expulsar del partido, y un minuto antes la alcaldesa puso un tuit diciendo que bueno, que no había querido decir eso? No me quiero ni imaginar la reprimenda que le debieron de echar, ¿no? Pero al final es todo eso, ¿no? Eso va a pasar ¿por qué la alcaldesa rectifica? Pues precisamente por eso, por miedo a perder el sillón. Pero luego vosotros sois unos exagerados, formáis parte de los pseudomedios, de la fachosfera. El sindicato del crimen, que me lo has estado explicando antes. Nosotros precisamente pensamos en los inmigrantes, no queremos que vivan hacinaos, no queremos que anden por las calles, queremos que tengan un trabajo, ¿no? Claro, pero vosotros es muy pensáis diferente. que el gobierno no está a cosas serias. Sandra León, vamos a ver, explícanos qué proyecto ha barajado, esto es literal, o sea, con los documentos en la mano los ha publicado Yoyetti, creo que era el periódico, ha barajado construir junto a la cruz del Valle de los Caídos. Explícanos. Bueno, pues barajó construir, yo cuando lo he leído esta mañana pensaba que era una noticia fake, una broma, he dicho, no estamos a 28 de diciembre, pero yo qué sé. Dinos primero el tamaño de la cosa. ¿De la cosa o de la estatua? De la cosa en plan genérico. Ahora lo entenderán. 183 metros, Sí, ¿no? el gobierno barajó construir un una bichejo estatua, de 183 una metros. Una estatua LGTBI desnuda de 183 metros en el Valle de los Caídos. Claro, hay que decir que ya saben que el gobierno pues está con esto de resignificar el valle y pues lanzó un concurso para que la gente pues lanzara sus propuestas de qué hacer allí. Bueno, finalmente ganó un proyecto que nada tiene que ver con este que les vamos a contar, pero que se llama La Base y la Cruz, pero ahora se han conocido los 34 proyectos que se presentaron y uno de ellos es este que les contamos, que pretendía hacer pues eso, una estatua de 183 metros, se llamaba Ahora la persona, las flores y los sueños, y pretendía hacer la estatua más grande del mundo, porque ahora mismo la más grande se encuentra en la India, mide 182 metros, así que sería más grande que esta, y para que se hagan una idea del tamaño, la Estatua de la Libertad mide 93 metros, es decir, que sería como dos veces la Estatua de la Libertad. Ahora bien, vamos a ver cómo era ese... Exacto, ¿cómo era? Ya voy. ¿Era tapar la cruz con eso? ¿Qué? Eso es. O sea, vamos a poner aquí un muñeco gigante con tal de que tape la cruz. Hombre, después de lo que os voy a contar, yo creo que la cruz era lo último que se iba a ver, porque lo que querían poner era, bueno, no sé si es un hombre o una mujer en su concepto. Pues ya tenía melena, pero luego tenía un pene flácido, en estado de flacidez. Claro, imagínense, si medía 183 metros la estatua, más o menos el pene podía medir aproximadamente unos 9 metros. Lo que se me viene encima. En fin.
El señor o la señora en cuestión tenía como un brazalete arcoíris, el símbolo LGTBI, en su brazo izquierdo, y tenía también 5 mujeres tatuadas en su torso. Lola Flores, Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez, Rosalía de Castro y Elvira Lindo. Y Carmena, Manuela Carmena Carmena también. no estaba. Ah, no. Querían gastarse nada más y nada menos que 26 millones de euros. Qué empanada Esto me recuerda al proyecto estrella de Carmena, que bueno, porque al final no pudo seguir como alcaldesa, que su proyecto estrella era, al lado de la Cibeles, en Madrid, montar un Buda gigante. O sea, y menos mal que aquello no... Yo lo que me pregunto es ¿a quién iba a enriquecer todo esto, ¿no? Vamos, porque vamos, ya te eso, digo. vamos... Pero Pues, a mandar narices la gente, ¿verdad? El bicharraco, porque no sé cómo llamarle, Claro, es la que cosa esa horrenda, que por lo visto la única finalidad que tenía era tapar la cruz. O sea, por lo visto el proyecto, y tal y como está ahí en los dibujos, aparece con las manos abajo. O sea, lo raro es que no lo pusieran con los brazos en cruz para intentar tapar todavía más la cruz. Tenía galerías por dentro, sí que hay que especificar, no voy a decir dónde no había galerías, voy a decir dónde sí había galerías. En la cabeza. Había galerías en la parte interior del torso. En la cabeza, en ¿no? eso se han ¿No se colgado. podía subir a la cabeza y mirar toda la sierra? Yo creo que no, ¿verdad? En el a la proyecto cabeza yo creo que no podía se ven. subir y Madre a otras mía. partes tampoco. Tampoco se podía hacer parada en otras partes. Ni subir Solamente ni se bajar. iba directamente a. Donde las señoras, donde estas 5 ilustres. Este es el megaproyecto. Y luego decís que el gobierno no está pendiente de cosas serias. Sí que sois una banda de críticos fachas. Y subes al torso, pero había para ver algo o solo por el Bueno, plan de entiendo subir. que sí, aunque realmente en lo que es la imagen no había ventanas. Realmente Entonces, ¿para lo qué que se ve subes? dentro es pues algunas salas en las que entiendo que habría algún tipo de Madre exposición de o algo así. Hombre, pues teniendo en cuenta el espíritu, pues lo mismo tiene una rampa de escupitajos para poderle escupir a la cruz o algo así. Lo digo porque con la mentalidad que tiene esta gente, es que de verdad que están muy mal de la Están cabeza. muy mal de la cabeza. Están muy mal de la cabeza. O sea, gastarte 26 millones 26 millones pretendían, sí. en crear un bicharraco, una especie de espantapájaros Bueno, pero gigante. ¿cuánto se van a Un bicho gastar en el que ha flácido ahí. ganado? ¿Cuánto se van a gastar en el que ha ganado? Eso te iba a decir, que Joder. realmente en el que se han gastado, estamos hablando, bueno, supongo que era lo mismo, 26 millones ampliables a 30. Que o se sea lo han gastado Joder, ya. O sea, que 26 están en ampliables ello. a 30. Pues Están en da ello. por hecho que acaba 35. en 136. Vamos, como, Bueno, como entre determinada trama, verás tú cómo Te voy acaba a decir eso. una cosa, no solo hemos pagado a la propuesta finalista, a la ganadora, a las finalistas, que había 10 finalistas, les hemos pagado 60.500 euros a cada una. Ha habido premio para todos, por para los participar. 10 finalistas. Gastos de presentación. Ni siquiera, yo creo que hasta el gobierno le pareció un poquito exagerado, Obsceno, ¿no? sí, un poquito obsceno, y entonces ni siquiera dejaron que la propuesta pasara a ser de las finalistas, pero desde luego O que sea, esto es gastos de esperpéntico. presentación también hemos tenido que pagar. O sea, tú te presentas a un concurso y te lo pagamos nosotros. O sea, ¿pero qué es esto? Esto es el colmo. De todas formas, es que la obsesión que tiene el gobierno con el Valle de los Caídos, vamos, lo vimos desde el primer momento. Y yo sostengo que hasta que no acaben derruyendo Sí, la sí, cruz, sí. no van a parar. Que ese es su objetivo. Y los monjes y la basílica, cómo está todo aquello, que se cae a trozos, pero en sentido literal. Que es cualquier hay que día va a recordar que ocurrir es algo. patrimonio nacional. Claro, ¿eh? sí, así es. O sea, que es que en teoría tienen la obligación de mantenimiento. Ujú. Y la estrategia pasa por, precisamente, dejar el mantenimiento en manos de nadie. También No, te- y también echar te a digo- los curas de allí. También te digo una cosa, teniendo en cuenta cómo hace este gobierno las cosas y teniendo en cuenta lo que invierte en mantenimiento, ¿cuánto dices que medía el bicharraco ese? ¿100? 183 O sea, metros. ya veremos cómo estaban hechos los tobillos. Porque lo mismo un buen día lo vemos por ahí rodando, ¿sabes? Hombre, tú me dirás... Toda la Sierra de Madrid para abajo. Hasta Mira, Madrid que llega. Espero que la parte que me toque sea la oreja. Menos ¿vale? mal que viene por Porque las si 6. no- Viene por las 6, aviso. Viene por Mira, las rodando por las 6. lo que seguro que se iba a ver desde arriba, desde la cabeza, Que no era, se puede subir. por un lado, la casa de Pablo Iglesias, que está al lado, Es verdad. claro, el casoplón, y... Con prismáticos. No, no haría falta los 183 prismáticos. metros. Y luego también la casa de Marlaska, que Marlaska se ha comprado al contado un chalet en San Lorenzo del Escorial. Es más, yo creo que desde el chalet de San Lorenzo del Escorial Se vería seguro el- que se vería Hombre, claro, el muñeco, imagínate. el espantapájaros. Defínelo así, se vería el muñeco. Te ha quedado muy bien la frase. Se vería el muñeco. Se tendría que ver seguro. ¿Qué sería sin estos Sin momentos, estos ratos, verdad? desde luego. Mira, ya que nos saquean, ya que nos destrozan, ya que nos dejan Desde sin los nada. pipos, que la casa de Marlaska se llama Los Pipos. Los pipos.
Bien, ha quedado bien el nombre. Muy bien, como el muñeco. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Volvemos por volver a cosas más serias. Ahora, que el cachondeo lo llevaremos nosotros, pero el cachondeo con los presupuestos lo lleva esta gente. Que gastarse casi 30 millones de euros en intentar tapar una cruz. Dios bendito lo que tiene alguno dentro de la cabeza. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Volvemos con Nicolás Pascual de la Parte, porque cuidado. Me voy a campo internacional, a área internacional. Están ocurriendo cosas que están generando una tensión extradicional, por si había poca, con el tema de Irán. Estados Unidos estaba desplazando flota a la zona de Irán y en medio de eso 2 barcas medianamente rápidas, militares de Irán, se han acercado con un dron. El dron se ha acercado demasiado a determinado convoy norteamericano, en concreto al portaaviones Abraham Lincoln. A Estados Unidos se le ha cansado la paciencia y ha reventado el dron, evidentemente. Veremos cuáles son las consecuencias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.